Hola, ¿cómo está? Vamos a comenzar una nueva sesión de Profe en Casa. ¿Está listo para acercarse a uno de los procesos más asombrosos y generadores de energía en el planeta? Yo soy el profe Orlando Quiroz y tendré el gusto de hablarle de este interesante tema que tiene como nombre la fotosíntesis. Esto lo estudiamos desde la escuela, en las clases de ciencias. Pero ¿alguna vez se ha detenido a pensar sobre los detalles y efectos que la fotosíntesis genera sobre la vida en el planeta? Estamos rodeados de plantas. Las necesitamos para alimentarnos, para recrearnos, para respirar. Para ir entrando en el tema, quiero mostrarle algo. ¿Recuerda un dibujo como este en alguna de sus clases de ciencias? Pues bien, vamos a retomar el tema de la fotosíntesis de una forma un poco más profunda. Comencemos con el significado de la palabra fotosíntesis. Esta proviene del griego foto, que significa luz, y síntesis, que significa compuesto. En química y en biología, la palabra síntesis se usa para describir el proceso mediante el cual se obtienen moléculas complejas a partir de moléculas simples. Entonces, la fotosíntesis es la capacidad que tienen las plantas de transformar la energía lumínica en energía química. Su fórmula química es 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 moléculas de agua que producen una molécula de glucosa, 6 de oxígeno y 6 de agua. Este proceso hace que la materia inorgánica, como el agua y el dióxido de carbono, se combinen y formen moléculas orgánicas, como la glucosa. La fotosíntesis es muy importante para las plantas porque les permite generar su propio alimento y las define como organismos autótrofos. Además, durante este proceso, las plantas liberan oxígeno, absorben dióxido de carbono de la atmósfera y producen glucosa. Si pudiéramos meternos dentro de una hoja, ¿qué veríamos? Observen. Para empezar, las células vegetales poseen unas organelas especializadas en el citoplasma, llamadas cloroplastos, que son los encargados de realizar la fotosíntesis, ya que poseen un pigmento verde llamado clorofila, que le da el color a las plantas. Los cloroplastos están constituidos por una doble membrana, que contiene el estroma, que es un medio semilíquido, y el grama, que lo componen los tilacoides. Los tilacoides son unas estructuras parecidas a monedas acuñadas, que en su membrana contienen el pigmento verde llamado clorofila. Es aquí, en la membrana del tilacoide, en donde se da la fase lumínica. Y aquí, en el estroma, se da la fase oscura, que son los dos procesos en los que se divide la fotosíntesis. Inicia con la absorción de agua por medio de las raíces de las plantas y la fotólisis del agua, que es el rompimiento de la molécula por acción de la luz, donde se libera a la atmósfera una molécula de oxígeno. Además, este proceso produce 2 hidrógenos y 2 electrones. Estos 2 electrones son excitados por la luz, subiendo su nivel de energía. De aquí, estos empiezan a brincar de molécula a molécula en una cascada de reacciones, provocando que los electrones vuelvan al nivel de energía inicial. Además, se forma una molécula de ATP, adenosín trifosfato, que actúa como una batería que se usará en la fase oscura. A todo este proceso se le llama fotosistema 2. Este es un proceso cíclico donde actúa la clorofila P680. Posteriormente se vuelven a excitar los electrones por acción de la luz y vuelven a brincar de molécula a molécula
en una cascada de reacciones donde los electrones se quedan unidos a alguna molécula, produciendo NADPH2, que es otra batería de energía que se utilizará en la fase oscura. Y a este proceso se le llama fotosistema 1 y actúa la clorofila P700. Durante esta fase se libera oxígeno puro a la atmósfera, se produce ATP y NADPH2. La fase oscura no depende de la luz, así que puede ocurrir durante el día o la noche. Produce PGA, PGAL y glucosa, a partir de la cual se forman los carbohidratos, lípidos, proteínas, hormonas y todas las sustancias que el organismo necesita para vivir. Durante la fase oscura se produce un proceso llamado ciclo de Calvin-Benson, que inicia con la captura del dióxido de carbono presente en la atmósfera. Esto ocurre gracias a la molécula llamada ribolosa 1,5-difosfato, presente en el estroma del cloroplasto. La ribolosa, al capturar el CO2, se convierte en una molécula muy inestable, por lo que se rompe y forma dos moléculas de 3-ácido fosfoglicérico, PGA. Esto, por acción del ATP y el NADPH2, formados en la fase lumínica, se reducen y forman el fosfogliceraldehído, el PGAL. De aquí hay dos caminos. Uno, que por acción del ATP se forme la ribolosa nuevamente y reinicie el ciclo. Dos, que se forme la glucosa y de esta los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y todas las moléculas que la célula necesita. Devolvámonos para explicarle estas dos fases. La fase lumínica, clara o reacción de Hill ocurre durante el día. En general, los productos finales de la fotosíntesis son 1. Oxígeno que se libera a la atmósfera. 2. Glucosa, que es la materia prima para el sustento de la vida. 3. ATP y NADPH2, que son moléculas de energía. Y 4. Se reduce la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Sin la fotosíntesis no habría oxígeno en la atmósfera. Los organismos heterótrofos, como nosotros, que no producimos nuestro propio alimento, necesitamos de los productos finales de este proceso para sobrevivir. Por eso es importante proteger las plantas para mantener la vida en el planeta. Espero que esta información le haya sido útil. Le invito a ver los videos de Profe en Casa.